La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la sociedad, la política y la economía de esta casa editorial La Jornada TV. Este programa lo vamos a dedicar a analizar la crisis del Partido de la Revolución Democrática, que últimamente ha tenido a los medios de comunicación muy ocupados, porque es la crisis del partido que se identificó como el Partido de la Izquierda en México desde 1989. Con los últimos acontecimientos en el estado de Guerrero y la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los fundadores más importantes de este partido, viene el cuestionamiento sobre lo que va a ocurrir y por qué está ocurriendo esta crisis. Para analizar el tema, contamos con la presencia de dos distinguidos militantes de ese partido que nos van a hacer favor de ilustrarnos y aclararnos la situación interna para poder entender de qué se está tratando. Está con nosotros Carlos García Murillo y María Luisa Sosa de la Torre. Se presentan, por favor. Adelante, compañera. Bueno, yo soy María Luisa Sosa de la Torre. Tengo 29 años de militancia en la izquierda. Inicié cuando era PSUM. Posteriormente me integré al PRD como fundadora. Soy integrante también del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano y de la Red Plural de Mujeres y de otras redes nacionales de mujeres. Me asumo como feminista. Gracias, María Luisa. Carlos. Soy activista social del Frente Popular, también fundador del PRD. He sido 4 veces integrante del comité ejecutivo y en 2 ocasiones candidato a la presidencia del partido, además de regidor del municipio que soy originario de Calera. Y sobre todo soy un militante crítico de nuestro propio partido, al cual desde hace tiempo hemos estado haciendo los señalamientos que desafortunadamente hoy las circunstancias históricas se cumplieron. Entonces... Bien, gracias. Bien, entramos con el tema de qué es lo que está ocurriendo con el PRD y el primer tema, analizar su identidad. Se nos dice que es un partido de izquierda, así nace con esas pretensiones. De hecho, recoge una corriente nacionalista del PRI, pero también toda la izquierda socialista, que venía desde el Partido Comunista, PSUM, etcétera, ¿no?, que se recoge y fundan el PRD. Pero vemos en sus procesos electorales problemas muy importantes sobre ideología, ¿no? ¿Dónde quedó la ideología del PRD? ¿Dónde quedó su estructura programática? Esto es, cuando van a elecciones, qué programas llevan a cabo y qué programas ofrecen, porque las alianzas con el PAN, las alianzas con la derecha, pues ponen en cuestionamiento la identidad, si hay una pérdida de identidad del partido. María Luisa. Bueno, yo creo que algo que distingue al PRD es el asunto de la pluralidad. Desde su formación tiene varios afluentes y esto también nos permite señalar que la izquierda no es única. Se le denominan izquierdas dado que tenemos la misma visión, tal vez el mismo punto de llegada, pero diferencias en cuanto al cómo llegamos a ese punto en el que coincidimos, que es que nos interesa una redistribución de la riqueza, una nueva dimensión de la vida social, reducir las desigualdades, nos interesa el tema de derechos humanos, nos interesa la justicia social, la vida en dignidad para todas y todos. Las diferencias han estado en los cómo llegamos, cómo arribamos a esto que está en nuestra declaración de principios, se traduce a nuestro programa, a nuestra línea de acción. Creo que hay un error de origen. El PRD, en esa pluralidad que la caracteriza, se ha comportado
desde hace mucho tiempo en la práctica como una federación de partidos cuando tiene una línea estatutaria que lo caracteriza como si fuera un partido uniforme. Creo que en este error de origen hay gran parte de la problemática. Federación de partidos es algo así como lo que le llaman las tribus. Las tribus que actúan como Las tribus subpartidos. son como corrientes. Son corrientes de opinión, así se denominan estatutariamente, pero en la práctica se actúa como subpartidos. De hecho, algo grave que me parece un error que no compartimos es la última reforma estatutaria, en donde esto ya quedó establecido y legitimado en nuestros documentos básicos. Cada corriente, ahora para contender, actúa como un partido en una elección constitucional. Registra su propio logotipo, registra lemas e incluso sublemas, lo que hace que esta pluralidad vaya atomizando a estos grupos de corrientes de opinión que actúan más al interior, y ese es un error severo que hay que señalar, que se ha actuado más como grupos de interés que como verdaderas corrientes de opinión. O sea, el problema no es solo la identidad, sino la unidad interna. Sí, hay una coincidencia general. Yo he hecho una analogía al señalar que nos comportamos como si fuésemos una pista de atletismo, en el mismo punto de salida, el mismo punto de llegada, pero 8 carriles, totalmente diferenciados entre sí. Entonces, así nos comportamos internamente como grupos que han aprendido a actuar como subpartidos al interior de un solo partido, y esto no lo ha querido asumir el PRD en su conjunto para modificar sus reglas de actuación y regirse como lo que se actúa en la práctica, como una federación de partidos y no como un partido unitario, bajo una misma visión. Dice hay una frase que me llamó mucho la atención cuando se reúnen los líderes del 68 en la Ciudad de México, cuando muere el búho, y hacen una crítica muy severa al PRD, algunos de ellos que fueron también fundadores, y dice uno de ellos, no sé si fue Cabeza de Vaca o algún otro, dice: el PRD es una suma de grupos de interés que se van haciendo pedazos poco a poco. ¿Ah? Al interior del PRD subsisten muchas culturas políticas. A partir de que fuimos diferentes fuerzas, que en el 88, después del fraude más grande que se ha cometido en este país, y el llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para sumarnos a esta nueva expresión política, esas identidades nunca se disolvieron, siempre estuvieron permanentes. Es decir, quienes tenían una tradición comunista, trotskista, maoístas o algunas otras culturas políticas e ideológicas se mantuvieron permanentes al interior del PRD. Y obviamente es un partido que nació viejo, porque bien, efectivamente venimos de una crisis del sistema político mexicano, que ha sido muy prolongada, por cierto, ya por 3 décadas, desde que se implantó. Lo que le está pasando al PRD es la crisis del sistema político en su conjunto. No nos veamos ajenos a él, y hemos sido contaminados infectados. La llamada partidocracia. Hemos sido infectados por el PAN, por la ambición desmedida del PAN, en un país donde se compran las presidencias de la República, en un país donde se hace fraude, pues todo se contamina. Se han comprado las dirigencias del partido. Yo quiero poner una fecha histórica donde inicia la decadencia de nuestro proyecto histórico. ¿Sí? No fue en este año, fue en 1999, cuando los amachuchos, el grupo de Amalia García y el grupo de los chuchos, entran, se hacen fraude mutuamente y ponen en riesgo la vigencia, la viabilidad, pero sobre todo perdimos la confianza en 1999. Fraude interno. Fraude interno. ¿Sí? Y eso fue grave.
De eso no se pudo superar y no lo ha superado el PRD. A tal grado de que en ese momento se formó una comisión de la verdad para investigar a fondo quién había cometido el fraude. Y hay un informe al respecto. Queremos decirlo que es un documento histórico, lo vamos a dar a conocer para que la gente entienda que lo que sucede en este tiempo no es común. Que se hizo un fraude, que intervinieron factores, los poderes fácticos. En ese tiempo los gobernadores impusieron a la señora Amalia García como candidata a la presidencia del partido, entre otros el señor gobernador del estado de Zacatecas, Ricardo Monreal, le dio el espaldarazo, y con el apoyo también de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los poderes fácticos se impusieron en ese momento. Ese informe es rico y hay que investigarlo. Estuvo al cargo de varias personalidades, entre otros el excelso abogado originario de San Luis Potosí, el licenciado Emilio Krieger. Vale la pena decirlo porque ahí se proyecta a futuro esta crisis. Y efectivamente nosotros tenemos un desvarío ideológico desde hace décadas. Sí, tenemos un padre nacionalista y una madre socialista que no reconocen los perredistas. Fue algo Pero en los últimos años lo que hemos visto, Carlos, es... ¿El pragmatismo vulgar? Pasamos de lo programático a lo pragmático. El pragmatismo vulgar... Entonces lo pragmático significa el abandono de lo programático. El pragmatismo vulgar, después de tantas décadas de no tener poder, estos grupos que habían luchado por el cambio y transformación, pues tenían ansias de poder y querían también que la revolución les hiciera justicia. Entonces, lo que criticaron hacia afuera, lo hicieron al interior del PRD, ¿no? O sea, los espacios de representación los utilizaron para poner a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, a sus amantes. Y bueno, ese patrimonialismo, ese nepotismo, eso lo que nosotros criticamos del sistema político se reprodujo al interior del PRD. Y eso fue grave, por eso se viene arrastrando. Yo quisiera contextualizar esto que entendemos por crisis. A la crisis la podemos entender como una alteración del equilibrio, una tensión transformadora, una potencialidad destructora o en última instancia la muerte. Y en esa etapa estamos. El proyecto histórico del PRD, si no nos refundamos de a de veras, significa renacimiento, refundación. Vamos a prolongar nuestra muerte. En el caso de los programas, maestra María Luisa, de los programas de gobierno que tienen los candidatos del PRD en este abandono de lo programático, impacta en las experiencias de gobierno que ha tenido el PRD. Y por lo que podemos ver es que en Chiapas, en la experiencia de gobierno de Chiapas, fue ampliamente cuestionado porque los propios zapatistas denuncian ser agredidos por paramilitares del gobierno perredista, de tal manera que ahí hay una cosa muy grave, y en su momento la Dirección Nacional del PRD no se metió a fondo y resolvió el tema, sino dejó que eso pasara. Vinieron la convención, lo de derechos indígenas, ¿ah? Y el PRD en el Senado, ahí sí hay una diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, pero en el Senado votó unánime, junto con todos los demás, contra los derechos indígenas. ¿Ah? En ese momento fue cuando la ruptura del zapatismo con Cuauhtémoc Cárdenas, que le reclama que hizo pacto con el poder y consiguió la gobernatura para su hijo. Pero luego tenemos Oaxaca, tenemos Morelos muy cuestionado, Guerrero, bueno, ahorita es la crisis fuerte, y tenemos la gobernatura de Zacatecas también ampliamente cuestionada, ¿verdad? Donde tuvieron oportunidad de sacar ahí todo lo de derechos civiles y no lo sacaron, de generar procesos de calidad educativa y no lo hicieron, de salvar al campo del abandono, tampoco ocurrió, etc. Entonces, este pragmatismo fuera de lo programático ha manchado la experiencia de gobierno del PRD.
Bueno, pues por principio de cuentas, yo diría que el PRD se forma por personas. Y en México hay una falla terrible en el asunto educativo, de tal suerte que no hay una vinculación a un proceso educativo, a la formación de ciudadanía. Llegamos a los 18 años creyendo que la ciudadanía es el ir a votar. No se concibe más allá de el entender que es el asumirnos como personas con derechos y con la posibilidad de la exigencia, porque también cumplimos con las obligaciones. Y esa es una autocrítica que he hecho siempre al sistema educativo, que es una parte nodal de esta crisis mexicana. Yo diría que no hay tampoco esa situación, no asumimos, porque además los informes los hacen gente con ideología, y en esta ideología múltiple que concurre en el PRD, pues también las visiones son diversas, de tal suerte que no asumimos primero que existan los amachuchos, enseguida que haya habido una imposición. Amachuchos es la reunión de dos corrientes. Sí, no existen los amachuchos. Existe Foro Nuevo Sol y existe Nueva Izquierda. No hay una conjunción ahí. No asumimos una imposición porque quienes trabajamos para la presidencia del PRD en la figura de nuestra compañera Amalia García, lo hicimos trabajando de manera intensa en todo el país. Hay informes, sí, pero insisto, estos informes los hace gente perteneciente a corrientes específicas. Y esto no se ha negado nunca, esa pluralidad no ha sido tersa. Entonces, esa es otra cuestión. Sobre los asuntos de gobierno, creo que un problema que tiene un partido de izquierda al querer llegar a un gobierno estatal o municipal es que en México priva el presidencialismo. Eso no nos hemos podido sacudir. Y una posibilidad real de que las cosas pudieran empezar a cambiar en México es que se hubiese ganado la presidencia de la República. La hemos ganado en varias ocasiones, pero evidentemente en una actuación del sistema se ha actuado para que no arribe ninguno de nuestros compañeros a la presidencia de la República. ¿Por qué? Justamente porque esta es la parte nodal. En México tenemos un federalismo, ahora sí entrecomillado, ya en este momento totalmente entrecomillado, en el que la parte más débil son los municipios. Y es justamente ahí donde las cosas transcurren. Ahí vive la población, claro, totalmente. Desmontado. Por eso digo un federalismo entrecomillado ya, ahora sí evidentemente, porque en ese federalismo el que más gasta de lo que todos aportamos es el gobierno federal, y el que menos gasta de lo que todas y todos aportamos es el municipio, cuando la problemática se vive en el territorio, en el municipio. Esta situación hace complejos los ejercicios de gobierno, con ideología o sin ella, porque no todos quienes han llegado a gobernar, en el caso del PRD, son provenientes de alguno de estos grupos políticos fundadores del PRD. Es claro, y eso ha sido otro error, que en el transcurso del tiempo, mucha gente, sobre todo proveniente del PRI, al no tener una candidatura ya la busca por otro partido. Y el PRD ha abierto las puertas a eso. A lo mejor el problema ahí mayor ha sido el hecho de que al llegar a estas coaliciones, primero al postular a alguien que no proviene del partido, jamás se le exige la formación o que aplique un problema de gobierno. ¿Y las alianzas con el PAN? Esa es una cuestión en la que muchas y muchos no hemos estado de acuerdo, justamente porque son la parte... Que desdibujan completamente. Porque son dos proyectos completamente opuestos. Cuando se busca un punto de coincidencia, y lo digo porque nosotras desde el movimiento feminista, desde el movimiento plural de mujeres, hemos hecho alianza con mujeres del PAN,
no en los puntos sustantivos, en cuestiones en las que todas confluimos, como el asunto de la lucha en contra de la violencia. Ese es un punto en el que confluimos todas y todos para tratar de resolverlo. Pero tenemos cuestiones fundamentales, sustantivas entre un proyecto y otro, en el que no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Sin embargo, hemos empujado juntas la constitución de mecanismos, el asunto de cómo vamos en contra de la violencia que nos lastima a todas, independientemente de la ideología, en la falta de la posibilidad del ejercicio de nuestros derechos, ahí hemos ido juntas. Entonces, sí, estas experiencias de gobierno han sido mayormente complejas, en una medida porque no se tiene ideología y entre quienes la tienen porque no tienen la condición, sobre todo económica, para la implementación de estos programas. El presupuesto en Zacatecas tiene un componente de 96% federal y un 4% que es lo que produce el Estado. Este 96% en buena medida viene ya etiquetado, viene ya a una discusión en la que mayoritariamente ya se decide el destino de los recursos y en grupos parlamentarios mayoritarios, siempre en una sola visión, porque no solamente el PRD tiene una crisis de identidad y de ideología, las fronteras ideológicas se han derribado a tal nivel que hoy lo que priva es la derecha del PRI. Hoy lo que priva es la derecha y la ultraderecha del PAN, que han hecho un equipo grande en los temas que les son comunes. Entre ellos definen el destino de los recursos que pueden llegar a los estados y a los municipios. Aún así, podemos decir, ya en una valoración de la población, no en una valoración nuestra, además influenciada con filias y fobias internas, ya podemos decir que hay una claridad entre el ejercicio del último gobernador priista, el ejercicio de Ricardo Monreal, el ejercicio de Amalia García y el que tenemos en este momento. Y la valoración social es mejor para el gobierno de Ricardo Monreal y de Amalia García. Hoy nos tienen sumidos en una crisis en la que no hay apoyo al campo al 1000%. El asunto de educación está a punto de hacer ya una crisis más intensa. El asunto de violencia. En las expectativas, maestra, es que México requiere una izquierda fuerte, sin duda, por el tema de la desigualdad, porque la izquierda se vincula con el tema de la gestión de la igualdad, entonces requieres una izquierda para gestionar la igualdad en el país. Y hemos tenido experiencia de gobierno en donde la izquierda ha quedado muy por debajo de la expectativa. Digamos tres cosas, aparte de los asuntos presupuestales. El control social del gobierno, entonces generar estilos de gobierno con control social y no con virreyes de izquierda que manejan sus estados tal cual como virreyes, o en el caso de Zacatecas, virreina, y un virrey. En el caso de Amalia y Ricardo Monreal, en donde no hubo construcción en el diseño de la institución para generar ese control social, no hubo planeación democrática del desarrollo, ¿no?, que pudo haber empujado si nos siguieron manejando los estilos de gobernar tradicionales, y ni reconocimiento de los derechos civiles y sociales que se pudo haber avanzado de manera importante, como si lo avanzaron en el DF, ¿no? O sea, la experiencia del PRD en el DF sí tiene, digamos, como puntos muy positivos, incluso digamos, es la experiencia exitosa de la izquierda en México, ¿no? En el caso del DF, eso lo tenemos que reconocer en el avance, sobre todo, de derechos civiles. Pero en todos los estados, incluyendo Zacatecas, ¿no?, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, etcétera, ha sido un rotundo fracaso porque no han construido ese diseño institucional que no han podido haber hecho, ¿no? Sí, bueno, das el punto central. ¿Qué es lo que le falta a la izquierda, a las izquierdas mexicanas al momento de llegar a los gobiernos? Que no han tenido el poder, ¿sí? El gobierno centralizado, el que controla los recursos
y financieros, políticos, es el gobierno federal. El poder no lo ha tenido el PRD. ¿Sí? El cambio de las relaciones sociales no se dan a nivel municipal ni estatal. No, pero de diseño institucional sí. Bueno, por supuesto, eso ¿cuál lo es la pudieron haber crítica hecho. que nosotros hacemos? Que no hay una profesionalización de nuestros cuadros, ni en lo ético, ni en lo técnico, ni en el compromiso social. Y sobre Aceptamos que hubo una deficiencia en nuestra formación de nuestros cuadros, hubo voluntad y buena fe, pero no teníamos una experiencia acumulada de gobierno en el que pudiéramos reflejarla. Y además... En ese punto, nada más porque vamos a ir ya bajando, en el punto de la relación con el gobierno federal, dices, el poder está en el gobierno federal, pero han tenido una relación de alta complicidad con el gobierno federal. Por supuesto Con Calderón lo tuvieron, por supuesto que sí. ¿no? Incluso generó divisiones internas muy importantes, Claro que sí. porque se aliaron con Calderón. En el caso del gobierno estatal en su momento, con Amalia García, perredista aquí en Zacatecas, fue una alianza con el gobierno de Calderón. Y ahora con Enrique Peña Nieto, el Pacto por México fue lo que permitió estas reformas y ahí estuvo el PRD. Y ahora mismo el decálogo de Enrique Peña Nieto, que acaba de sacar hace unos días, Navarrete lo apoya como dirigente nacional y Ortiz Méndez, en el dirigente estatal, también lo apoya. Esto es, se suman al gobierno federal. Queremos decir que son opiniones personales en el caso... No, son los dirigentes nacionales. Sí, pero no se mandan solos. Así es. Hay comités ejecutivos que te tienen que sacar por acuerdo. Son los voceros de la resolución de nuestros órganos colegiados, no son las opiniones personales. La otra parte, efectivamente el Pacto por México se dio en la ilegalidad. El PRD y ninguno de sus órganos lo aprobó, salvo un solo día, que el día que se sometió al Congreso Nacional el PRD el año pasado, en diciembre del año pasado. Se aprobó un solo día con el apoyo de René Bejarano en el Congreso Nacional y al día siguiente se salen del pacto porque incluyeron dentro de la agenda de las reformas el tema energético. Entonces, ¿cuál legalidad estamos hablando? De manera particular, hay que decirlo también, no fue el partido el que se incorporó al Pacto por México. Insisto, ningún órgano aprobó la integración del PRD en el Pacto por México. Se fueron por la Libre, ADN, Foro Nuevo Sol y Nueva Izquierda, con el rechazo de todas las demás expresiones políticas al interior del PRD. Y nosotros lo denunciamos como muchos perredistas. Quiero decirte que las primeras víctimas de esta relación son los perredistas, porque a ellos se les desplaza. Voy a poner un ejemplo sobre las candidaturas externas. Las candidaturas externas se crearon para llamar a gente que no fuera perredista, pero resulta que se las vinieron vendiendo al mejor postor. La candidatura de José Luis Abarca se las compró a Nueva Izquierda, ¿sí? Incluso por encima de nuestros cuadros, que José Luis Abarca termina asesinando a uno de nuestros mejores cuadros en Iguala, que fue Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular, y 3 militantes más. Esos son las compraventa de Nueva Izquierda y sus aliados. Vamos a ir cerrando. Entonces me gustaría, a partir de esta última pregunta, que dijeran sus conclusiones. El tema de las expectativas que hay después de estas salidas, la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, la salida también del exdirigente estatal del PRD en Zacatecas, que parece que se siguen, ¿no? Vinculando más salidas. ¿Qué expectativa hay? ¿Va a desaparecer el partido? ¿Lo van a refundar? ¿Qué expectativa hay, maestra? Bueno, yo creo que requiere una discusión muy amplia, porque el partido ha pasado por varios momentos de crisis y en diversos momentos se han salido cuadros muy valiosos. En este momento es más evidente, primero porque nos tienen con los reflectores de los medios por una situación problemática muy difícil y que el PRD tiene que asumir como uno de sus grandes errores, que es el asunto de la desaparición de los 43 normalistas. Esto nos tienen los reflectores, creo que es muy grave y que el PRD debe de pagar los costos políticos y sociales ante esa
decisión errónea de un grupo político específico al interior. Sin embargo, creo que la problemática del país va más allá. Encontraron cuerpos en Tamaulipas, en San Fernando, y no generó esta situación, un gobierno priista. Hay un feminicidio altísimo en diversos estados del país, sobre todo Zacatecas, se ha sumado a esta crisis. No hay esa sanción social. La mayoría de los gobiernos en donde tenemos este problema son priistas. Guanajuato y su enorme problemática, también con jóvenes desaparecidos, mujeres no se diga, no hay una sanción social. Entonces tenemos un problema que va más allá de Guerrero y del gobierno perredista. Tenemos un país en crisis y sentado en un polvorín, donde la problemática mayor la tenemos en los estados priistas y se disfraza poniendo nuevamente sobre los reflectores sobre el PRD. Ese es un problema grave que el PRD tiene que asumir, tiene que discutir en su interior y tiene que tomar una decisión. En otros momentos ha decidido vincularse con otros partidos y refundarse. En este momento no se ha dado la discusión. ¿Qué otra cosa tenemos? Que en efecto, comparto tu opinión, el país requiere de una izquierda, primero una izquierda real, luego una izquierda fuerte y una izquierda comprometida y viable como gobiernos. Desafortunadamente, la crisis va más allá del PRD. El PRD lo funda el núcleo central Cuauhtémoc Cárdenas, en donde confluimos todas las izquierdas en ese momento, pero luego el PT lo funda el hermano de Salinas de Gortari, tiene un origen también que hay que discutir. Movimiento Ciudadano, sí, lo funda Dante Delgado, también hay que discutir. Entonces hay que revisar la calidad de todas las izquierdas y el origen de todas las izquierdas. Tenemos al interior del PRD grupos que han venido de estos otros partidos también, y bueno, hay que discutir la calidad de las izquierdas y de las visiones. La calidad Entonces, de las izquierdas. Necesitamos una discusión a fondo en el PRD, pero necesitamos una discusión a fondo en las izquierdas y necesitamos que a la sociedad le caiga el 20 que el problema de este país no es estos periodos cortos de gobierno del PRD, con todo y lo erróneos que sean, sino que traemos una larguísima etapa en la que el PRI generó instituciones, pero también las corrompió. La mayor parte de la corrupción viene de ahí y la estamos padeciendo. En este momento de crisis, ahí está la enorme corrupción del PRI, la deuda enorme de los estados gobernados por el PRI y la enorme problemática social generada por virreinatos como en el que sí vivimos ahora. No asumimos virreinatos en etapas anteriores, aunque en efecto gravísimos problemas, cosas incompletas en el gobierno de Ricardo Monreal y de Amalia García. Sí, análisis, claro que sí. Muchas cosas pudieron haber sido mejores, claro que sí. Pero lo que vivimos hoy con este gobierno priista no tiene comparación. Analicemos el enriquecimiento ilícito, analicemos a dónde van prioritariamente los 25,000 millones de pesos que se van a ejercer este año en Zacatecas y que ha sido así, más o menos el parámetro de presupuesto que no se ve reflejado en ningún sector. Y la diferencia entre el DF y Zacatecas, sí, probablemente ha sido ideológico en muchos sentidos, pero mayormente es que el PRD, gobernando el DF, tiene un presupuesto propio altísimo en el que el gobierno federal no le condiciona cómo puede ejercer esos recursos ni qué proyectos apoyar. En el caso de Zacatecas, con el gobierno priista, con el gobierno panista, no ha habido más posibilidad de traer recursos más que una relación institucional que puede ser revisada, sí, pero necesaria con los gobiernos como el del PAN, porque si no, ese 96% del componente del gasto que se ejerce en Zacatecas no llega. Hay muchos mecanismos de control de la federación hacia los estados y hacia los municipios, y el punto central es el ejercicio del recurso que es de todas y todos los mexicanos y que lo gastan como patrimonio propio y deciden a qué estado le dan a cuentagotas y para qué programas y para qué proyectos. Entonces sí tenemos distintos tipos de problemas en los que hay que analizar, pero también la población requiere tener la información completa
porque finalmente el caso de Guerrero es terrible, se requiere una sanción social que yo como perredista digo debe de realizarse, debe de revisarse a fondo la actuación del partido, pero yo como ciudadana requiero que se analice más allá, porque hoy mi vida, mi integridad, mi posibilidad laboral, todo está en crisis. Claro, estamos. Tu conclusión, Carlos, tienes bueno, la última 40 palabra, segundos. 45 minutos, deberías decirlo. Hay mucho que decir, muchos de los temas están en cursos, es un tiempo muy limitado, te agradecemos la invitación, pero quiero que me permitas dar algunas conclusiones. El dueño del PRD es la sociedad de México, los movimientos sociales que lo hicieron posible, y esos afanes democratizadores desafortunadamente no se cumplieron. Ese proyecto histórico está en riesgo si la cúpula no revierte la línea política. Lo hemos dicho muy puntualmente, porque el PRD, el mejor activo que tiene es su militancia heroica, abnegada, que no la tiene ningún partido político. Hemos aportado a estos dirigentes, imagínate que si no tenemos y estos gobiernos también que muchas veces no cumplieron y comprometieron el futuro del partido con sus malos resultados, hay que decirlo, hemos tenido gobiernos buenos, malos y regulares, ¿sí? Pero cuando no se están a la altura de las expectativas y no se cumplen sus plataformas, la sociedad crítica, del cual nosotros también la aceptamos, porque es una característica de la izquierda, ser autocríticos. No podemos ser obscuridad en casa, y candil de la calle. El buen juez por su casa empieza. Entonces, tantas advertencias de que va a llegar el lobo, pues el lobo llegó, y si no corregimos la casa, vamos a perder la vigencia del proyecto histórico. No digo que como instituto político podemos mantener, se puede conservar como franquicia, como membresía, o como un partido paraestatal de aquellos, te recordarás cuando el partido único, el partido Estado, utilizaba ciertos membretes, como el PST y como el Partido Frente Cardenista, del cual son originarios, como referentes históricos, los chuchos. Entonces ellos eran comparsas del Estado y su conjunto. Pero bueno, ya la historia los pondrá en su lugar. Lo que queremos decir, que sí tiene futuro el partido si vamos a una verdadera refundación, que vamos a invitar, por supuesto, a los que se fueron por diferentes razones, porque no cumplieron sus caprichos personales, porque como cuando el barco está en una tormenta muy fuerte, a veces las ratas son las primeras que empiezan a saltar, y como sucedió en el buque de Costa Concordia, que el capitán fue el primero que se arrojó al mar y dejó a toda su tripulación, así sucede en el PRD. Por ejemplo, el caso concreto de Gerardo Espinosa, que cuando ve que se requieren ahora sí verdaderos capitanes, fue el primero que se aborda al mar buscando a ver quién lo proteja. Pues bueno, eso habla de la irresponsabilidad de quien lo puso, que no fueron otros más que fueron Nuevo Sol y Nueva Izquierda, que llevaron a Gerardo Espinosa a la presidencia del partido. Irresponsablemente nosotros lo advertimos. Esos vicios morales que venimos acarreando, llegó la hora de la verdad. O cambiamos, o nos refundamos, o la sociedad nos va a poner en nuestro lugar. Yo tengo esperanzas de que la unidad de las izquierdas, más allá de las mezquindades, veamos a nuestro país que se está desangrando. Hay una involución histórica, producto del PAN, que fue el traidor a la democracia. Tuvo la oportunidad en el 2000 de desmontar todo el sistema de corporativismo, de corrupción, de nepotismo, y no lo hizo. El PAN nos robó la presidencia en el 2006 y el PRI la compró en el 2012. Ese es el país que hemos heredado, y muchos al interior del PRD son traidores también a la democracia por aliarse con ellos. Por eso nosotros estamos en contra de esa política de alianzas con esos traidores a la democracia. El PRD, por más que siempre lo han dado por muerto desde hace varias décadas, y unos no la han querido hacer efectiva, como los asesinatos de nuestros militantes en el periodo del salinismo y de Cedillo. Más de 700 compañeros
murieron por transformar este país, y eso no lo va a olvidar nuestros compañeros que hemos perdido, y tenemos memoria histórica y vamos a luchar por ella y le vamos a aportar a este país lo que sabemos hacer, porque no todo es la cúpula del PRD, hay mucho más PRD que chuchos y hay mucho más país que un sujeto que tiene copete. Bueno, con esto concluimos nuestro programa de análisis sobre la crisis interna del Partido de la Revolución Democrática. El tema continúa y veremos en estas próximas semanas qué es lo que ocurre. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.